Muy bien, Jonás capítulo 4 entonces. Vamos a ver aquí en capítulo 4 que el Señor va a tratar con el corazón de Jonás. ¿Ok? Este último capítulo aquí se podría decir que comienza con una manifestación de egoísmo en la vida de este profeta, sí, del profeta Jonás. El versículo 1 dice: pero Jonás, dice, se apesadumbró en extremo, dice, y se enojó. Interesante, ¿verdad? No sé si de pronto alguna vez te ha sucedido algo similar a ti, ¿no? De pronto el querer hacerle el bien a alguien y te has sentido también enojado y apesadumbrado. Podemos ver aquí que el enojo en Jonás era, no solamente era grande, era realmente grande. Así que podríamos decir que estos versos nos revelan el verdadero motivo o el motivo de Jonás por huir de la presencia de Dios desde el primer capítulo. Porque quizá de pronto no era muy claro al principio, ¿no? Pero ¿por qué huía? Porque temía ir a Nínive. ¿Por qué huía? ¿Cuál era el real motivo, no? Pues simplemente él no quería ser el mensajero de una ciudad que había hecho mucho daño al pueblo de Dios. Había hecho realmente daño al pueblo de Dios. Recordemos que Nínive era la capital de Asiria, ¿sí? Y de todos los enemigos de Israel, los asirios fueron los más crueles. Ellos fueron los más crueles. Destruyeron incluso la ciudad de Samaria y deportaron a todos sus habitantes. En otras palabras, dejaron a los judíos sin patria a la cual regresar. Entonces ellos tenían enojo, mucho enojo contra los asirios, ¿sí? Para las personas que vivían en Israel y Judá en aquel entonces, Asiria entonces era el territorio más cruel que podía existir. Entonces yo quiero que te pongas en los zapatos de Jonás, ¿ok? Después de derrotar a Israel, incluso por poco capturan a Jerusalén, y eso tú lo puedes ver en Segunda de Reyes 18 y 19. Incluso hay una profecía, eh, y en esta profecía Nahum demuestra el miedo y el odio que los judíos tenían para los asirios por la violencia de ellos mismos, ¿sí? Y el terrorismo con que atacaban a sus propios enemigos también. Y en otra ocasión el profeta Nahum le da el mensaje de Dios a la odiada Nínive. Mira lo que dice en Nahum 1.14. Nahum 1.14 dice: pero acerca de ti, Jehová ha mandado, dice, nunca más sea mencionado tu nombre de la casa de tu Dios, dice. Destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y la convertiré en sepulcro porque fuiste vil, es lo que dice aquí. Y termina aquí su profecía con estas palabras: no hay medicina para tu quebranto, tu llaga, dice, es incurable, en Nahum 3:19. Entonces, podemos entender un poco mejor por qué a Jonás se le hacía tan difícil llevar pues el mensaje a los ninivitas. ¿Okay? Entonces, ahorita quizá de pronto está un poquito más claro, ¿verdad? Podríamos decir entonces, ya en este punto, que Jonás obedeció el mandamiento de Dios porque de pronto el mismo Jonás sabía que no se podía huir de la presencia de Dios. Por eso él fue obediente. Sin embargo, prefería morir, porque aquí lo estamos leyendo, antes de ver la salvación de los asirios. Ok, Señor, yo te voy a obedecer porque necesito obedecerte, o porque tengo que obedecerte, porque sé quién eres, pero yo no me voy a gozar en la salvación de estos asirios. Yo recuerdo hace mucho tiempo, estaba muy jovencito y uno de mis primeros viajes misioneros, y tenía todo ¿cómo se dice? Todo esto, de pronto un poco de emoción también y anhelo, uno de mis primeros viajes misioneros, y llego a un lugar y recuerdo que le digo a uno de los misioneros que estaba en este lugar sirviendo al Señor. Tenía ahí como 20 años o 22 años en este sitio.
Y le digo, wow, 22 años en este lugar, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? ¿No? ¿Te sientes realmente bendecido? ¿Cómo Dios está usando este lugar en tu vida? Y me dijo, detesto este lugar. Yo me quedé sorprendido porque me dijo, detesto este lugar, me dijo, pero por obediencia estoy aquí. Me hizo recordar un poco esto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo a un Jonás que prefería morir, ¿verdad?, antes de ver la salvación de los asirios. Era algo que su corazón no podía concebir después de todo el daño que los asirios pues les habían hecho a ellos mismos, o a ellos, perdón. Así que era evidente que Dios tenía que trabajar más en el corazón de Jonás, ¿sí? Jonás 4, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, dice, me apresuré a huir a Tarsis, porque Dios iba a ser clemente y misericordioso, ¿verdad? Y él sabía que Dios iba a ser clemente y misericordioso, y por eso huyó. Dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Tremendo, ¿verdad? Me pregunto yo si alguna vez hemos tenido nosotros la misma actitud, esperando juicio sobre alguien antes que misericordia, ¿no? Si de algo estaba seguro Jonás, era que Dios estaba lleno de gracia y misericordia, como lo vemos aquí, ¿no? Y justamente ese era el por qué él temía hablarle al pueblo de Nínive. Es irónico porque anteriormente vimos a Jonás llamando a misericordia, ¿no? Y esa misericordia le fue extendida a Jonás. Sin embargo, ahora él lo resiente cuando esa misma misericordia es extendida a otros. Qué fuerte, ¿no? El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive es tan doloroso, y lo estamos viendo aquí para Jonás, que él prefiere morir antes que pensar que ellos podían ser salvos. Así que en el verso 4, Dios le hace una pregunta. Dice aquí en el verso 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Jonás entonces, al expresar su ira en contra de Dios, está siendo honesto. Él está siendo honesto. Y muchas veces hemos escuchado, ¿no?, decir de pronto, acerquémonos al Señor y explayémonos, se dice, ¿verdad? Como digamos lo que sentimos realmente. Y eso es lo que estaba haciendo Jonás aquí. Estaba siendo honesto ante Dios con los sentimientos que él tenía en sí. Sin embargo, algo que debemos saber es que no debemos pensar por ningún motivo que todos nuestros sentimientos hacia Dios van a ser justificados. Eso es algo totalmente distinto, ¿okay? Podemos expresarnos al Señor de esa manera. Podemos decir, Señor, siento esto y siento quizá odio, ¿por qué no decirlo? Siento molestia y hay algo que está dañándome aquí adentro, pero el que tú expreses ese sentimiento una vez más no quiere decir que tú vas a ser justificado por el Señor. Es algo que Dios quiere cambiar en ti, quiere cambiar en nosotros. Muchas veces Dios, a través de su palabra, nos va a hacer preguntas, ¿sí? Nos va a hacer constantes preguntas con el fin de revelarnos la esencia de nuestro corazón, así como le estaba preguntando aquí ahora a Jonás. Quizá en este momento, aún considerándonos cristianos, todos nosotros posiblemente albergamos algo que no está bien en nuestro corazón, que de pronto no nos está dejando avanzar a poder tener una relación sincera y realmente fortalecida con nuestro Dios. Y estamos por eso a medias. ¿Qué?
Y si esto es así, él podría hacernos la misma pregunta que le hizo a Jonás, ¿verdad? ¿Haces tú bien en enojarte? ¿Haces tú bien en enojarte? ¿Cuál sería tu respuesta esta mañana, te pregunto? ¿Cuál sería tu respuesta? Nuestra respuesta siempre debería ser, no, Señor, no hago bien en enojarme, ¿sí? Todos tus caminos son buenos, aun cuando yo no los entienda. Todos tus caminos siempre son buenos. Así que ya entre los versos 5 al 8, al ver Dios la dureza del corazón de Jonás, el Señor comienza a preparar a Jonás. Y vamos a leerlo, versículos 5 al 8. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí, dice, una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, dice, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra, dice, sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás alegró grandemente, dice, por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Interesante, ¿verdad? Lo que estamos leyendo aquí. Dice también, déjame ver. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, ¿verdad? Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, parece que Jonás esperaba, eso es lo que parece aquí cuando leemos estos versos, parece que Jonás esperaba que Nínive de pronto se retractara de su arrepentimiento, ¿no? Él estaba esperando algo, ¿no? Y se sentó ahí a observar. Quizá aún en este punto esperaba ver a la ciudad destruida, ¿no? Quizá incluso por ese motivo salió de la ciudad y fue hasta lo alto, ¿no? Para ver este, vamos a decirlo, espectáculo, ¿verdad? Y por esa razón, así como Dios preparó un pez para Jonás anteriormente, esta vez prepara una planta en particular para probar una vez más su corazón. Y esta es la primera vez que vemos feliz a Jonás en todo el libro posiblemente, ¿sí? Un Jonás complacido porque al fin, después de toda la compasión de Dios por otras personas, Dios al fin estaba haciendo algo por él, ¿no? Así que aquí podemos observar dos características en Jonás. Jonás era muy egoísta y muy mezquino. Era egoísta y mezquino. Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su propio enojo también, porque ambos, su felicidad y su enojo, trataban siempre de sí mismo, siempre de sí mismo. Y luego vemos cómo Dios envía a un gusano que hiera la calabacera y deja sin confort a Jonás, al punto que el sol y el viento hieren su cabeza, al punto dice que prefiere la muerte antes que la vida, ¿no? Pero me pregunto yo si era en realidad el sol y el viento lo que llamó a Jonás a preferir la muerte antes que la vida. Jonás estaba tan enojado con Dios por haber llevado arrepentimiento al pueblo de Nínive que incluso su salud comenzó a afectarse por ese mismo hecho. Qué fuerte lo que estaba sucediendo aquí. Así que Dios le dice a Jonás entre los versos 9 al 11, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció.
y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Mucho enojo hasta la muerte, es lo que dice aquí. Y estas son las últimas palabras registradas de Jonás en este libro. Jonás se despide de este libro diciendo: tengo mucho enojo hasta la muerte. Y así se despide. Sin embargo, hay algo interesante en este último capítulo, porque muchos cierran el ciclo con estas palabras. Y no necesariamente es así. No son las últimas palabras de este libro. La compasión y la misericordia de Dios aún obran con Jonás, enseñándole y guiándole hacia él, hacia el corazón, vamos a decirlo así, hacia el corazón de Dios, ¿sí? Dios dice: y no tendré piedad de Nínive. Así que la respuesta de Dios para Jonás le mostró al profeta que en realidad no conocía a Dios tan bien como él pensaba. ¿Me dejo entender? La lección es clara aquí. Dios en este libro nos recuerda que su misericordia y gracia es para toda la humanidad y no únicamente para un grupo selecto. ¿Okay? Así que hay que tener cuidado de llevar en nosotros el egoísmo de Jonás. Aquel egoísmo que nos pone a nosotros mismos en primer lugar, siempre, y nos lleva a rechazar y olvidar la gran comisión que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes. La lección de Jonás es lo que él proclamó antes de ser liberado del gran pez. Él dijo: la salvación es de Jehová. ¿Recuerdan ustedes eso? La salvación es de Jehová. Eso está en Jonás 2, versículo 9. La salvación es de Jehová y no de ninguna raza en particular, nación o clase, vamos a decirlo así. Ese es el mismo mensaje que Dios puso en claro para Pedro también en Hechos 10, versículos 34 y 35, donde dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, es lo que dice. Entonces, no sabemos qué fue lo que aconteció luego con Jonás, ya que tenemos un final, o no tenemos un final que nos muestre, vamos a decir, un desenlace muy claro o sí nos muestra un desenlace, no, pero no nos muestra de pronto el desenlace que nosotros quisiéramos escuchar, ¿verdad? Sin embargo, la tradición judía, escucha bien esto porque esto es muy interesante, la tradición judía dice que después de que Dios dijo sus últimas palabras, que Dios dijo sus últimas palabras, en el verso 11 dice que Jonás luego cayó con su rostro a tierra y dijo lo siguiente. Eso es lo que dice la tradición judía, ¿sí? Gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de la misericordia, como está dicho. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. La tradición judía dice que Jonás terminó en este punto, este acontecimiento, diciendo estas palabras. Esto no está escrito en la Biblia, sí, pero la tradición judía lo considera o lo cree así. Y estas palabras salen de Daniel 9:9. Lo voy a leer una vez más. Gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de la misericordia, como está dicho. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Todos nosotros hubiésemos querido que estas palabras estén escritas en este último capítulo, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Sin embargo, también esta mañana tú puedes cerrar el ciclo y hacer de estas palabras tu oración, si es que de algún modo tienes este sentir que Jonás tuvo en algún momento. Podemos orar y decir: gobierna tu mundo de acuerdo a la medida de la misericordia, como está dicho. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Así que solamente podemos esperar que Jonás y nosotros
o el Señor puede esperar o está esperando que nosotros tengamos una respuesta tan humilde como la que se muestra o como la que acabo de compartirles aquí esta mañana, ¿no? Dios mostró su misericordia hacia Jonás a través de mucha preparación. Escucha esto. El Señor preparó el gran pez. El Señor preparó una planta. El Señor preparó un gusano. El Señor preparó un viento. Sin embargo, la verdadera obra de preparación sucedió en Jonás. Lo que Dios en realidad preparó fue un profeta, quería preparar o estaba preparando un profeta con un corazón humilde y entendido para sus cosas, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy el Señor quiere prepararnos también a nosotros de la misma manera. Una vez más, muchas veces estamos preocupados en ¿pero qué sucedió con Jonás? Pues no, el libro se cerró de esta manera. No lo sabemos con claridad. Pero una vez más, Dios hoy nos está dando la oportunidad a nosotros de cerrar este ciclo si tenemos el corazón endurecido, si estamos llevando una carga quizá por días, por meses o por años y aún nuestro corazón está endurecido, el Señor nos está dando la oportunidad de perdonar. Porque eso es lo que estamos viendo aquí, el perdón. El Señor nos está dando la oportunidad de perdonar. Nosotros, todos nosotros somos el fruto de su perdón. Si de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra del Señor en Mateo 10:8. Entonces, de esta manera cierra el capítulo 4 de Jonás. El Señor nos está diciendo, te estoy dando yo hoy la oportunidad de perdonar. ¿Qué más debemos esperar? De pronto ya, de algún modo, por así decirlo, estuvimos en el vientre de un pez. De pronto estuvimos ya sentados debajo de una calabacera, sin tener un corazón misericordioso, sino esperando juicio. Quizá el sol, de algún modo, por así decirlo, ha estado quemando nuestra cabeza. El Señor envió un viento también que ha estado afectándonos también. Y estamos posiblemente molestos, estamos posiblemente exhaustos de batallar con esto. El Señor esta mañana nos está diciendo, basta, basta, de Jehová es la salvación. Yo soy un Dios misericordioso, soy un Dios piadoso, soy un Dios clemente. Eso es lo que quiere Dios de nosotros también, que seamos misericordiosos, piadosos, clementes. De eso se trata el amor del Señor, ¿verdad? El amor ágape, amar sin esperar recibir nada a cambio. Dios quiere tratar con nosotros entonces. No podemos pretender continuar en este camino del Señor si es que tenemos ese tipo de cargas en nosotros, si es que tenemos esa basura, por así decirlo, en nosotros. El Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere tratar en nuestras vidas, pero va a depender de nosotros si realmente queremos aceptar esto o no. Aquí vemos a Jonás y vemos cómo terminó. El Señor nos está diciendo ahora y nos está entregando este mensaje. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo vamos a cerrar el libro nosotros? ¿Con esta misma actitud, de la misma manera? Cuando leemos y vemos lo que la tradición judía cree, decimos, wow, si hubiese terminado así, qué bonito hubiese sido, ¿verdad? Pues puede ser que esto suceda contigo y que lo que esté pasando en tu vida tenga un final mejor que el final que tuvo aquí. Capítulo 4 del libro de Jonás. Entonces, dependerá de ti. El Señor nos ha hablado acerca del perdón esta mañana. Ya sabemos por qué Jonás estaba tan
molesto. Ya sabemos por qué Jonás no quería ir a Nínive, ¿verdad? Le habían hecho tanto daño, que no quería saber nada con esta gente. No quería saber absolutamente nada. Me hicieron tanto daño que jamás voy a ir yo a compartirles a ellos salvación. No, lo que yo quiero ver en ellos es juicio, destrucción. Me voy a sentar ahí arriba a observar cómo Dios pone su mano sobre ellos. Pues Jonás no terminó de conocer a Dios. Y Dios siempre le mostró clemencia, ¿verdad? A un pueblo que era realmente bárbaro. Lee, infórmate acerca de los asirios. Era realmente bárbaro. Era bárbaro. Posiblemente el peor enemigo que tenía el pueblo de Dios en ese entonces. Sin embargo, Dios con ellos fue clemente. Posiblemente Jonás pensaba y decía, pero si los destruyes ahora, ya no vamos a peligrar en futuro. ¿Verdad? ¿Por qué perdonarlos? Nos han hecho tanto daño, mejor acabemos con esto de una vez. Sin embargo, los pensamientos de Dios eran más grandes que los propios pensamientos de Jonás. Él no solamente estaba tratando con Nínive, estaba tratando con este individuo que también era importante para él. Y tú y yo somos importantes para el Señor. Y es increíble pensar en eso, ¿verdad? Hoy me levanté pensando en ello. Señor, eres tan bueno, Dios, que siempre nos tienes en cuenta en tu infinita misericordia y gracia. Y así el Señor vela por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Una vez más, sal de este estudio pensando en eso, en el perdón. ¿Eh? No solamente el querer ser perdonado, sino el perdonar a otros. Porque ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, terminar y culminar, Señor, con este libro de Jonás. Pequeño, Señor, pero con mucho mensaje. Dios mío, te quiero pedir, Dios, que sigas tratando con nosotros, Dios. Señor, que no bajes tu mano, Señor, porque sabemos que tú nos amas, Dios mío. Y quieres, Señor, lo mejor para tu iglesia, lo mejor para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que podamos realmente ser hijos, Señor, a imagen, Señor, tuya, semejanza tuya, Dios mío. Sigue obrando, sigue transformando nuestras vidas. Te lo pedimos de todo corazón. Cuídanos, Señor, esta semana. Dios mío, si estamos batallando con algo, Señor, lo ponemos en tu mano, Señor, y descansamos en ti. Y te pedimos, Señor, que despiertes nuestros corazones, Señor, estos días también para poder estar juntos, Señor, el día sábado, Señor, como iglesia, Señor, porque es importante, Señor, esto. Dios mío, la comunión los unos con los otros, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, por las cosas más simples, Señor, que muchas veces dejamos de lado, Señor. Pero todas, Señor, las pones tú, Señor, delante nuestro, Señor, mostrándonos siempre tu amor incondicional para con nosotros. Gracias por esta iglesia, Dios mío, que quiere, Señor, y tiene la intención, Dios mío, de buscarte. Ese es nuestro principal propósito, Señor, y visión, Dios mío. Y es lo que siempre te hemos pedido y lo que siempre te vamos a pedir. Que tu presencia, Señor, y tu voz, Señor, tu palabra, siempre esté aquí, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, rodeándonos, Señor, tocando nuestras vidas, Señor. Eso es lo que te pedimos, Dios mío, más que cualquier otra cosa, Dios. Eso es lo que te pedimos, Señor, tu fidelidad para con nosotros, Señor, y que nosotros aprendamos a ser fieles contigo, Señor, así como tú lo eres con nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.